Mi nombre es Daniel Vargas, matrícula 1181595 y hoy voy a explicar cómo se realiza reducción por grafos de un diagrama de bloque. Específicamente para encontrar la función de transferencia Y5 de Y1 o sobre Y1. Lo primero que tenemos que encontrar, como podemos ver allá en aquella lista de pasos, es la ganancia de trayectoria. La ganancia de trayectoria está dada por la trayectoria que se da acá. Como podemos ver, en esta primera trayectoria, nosotros tenemos a G1, G2, G3. Así que la primera tiene que darnos M igual a G1, G2, G3. Entonces tenemos otra trayectoria, que es la que viene dada por G4, que viene de aquí, sube por G4 y vuelve a salir. Ahí tenemos que la única parte que está tocando a G4, a esta trayectoria, sería G4, así que sería igual a G4. Después tenemos que encontrar los lazos individuales, o también la ganancia de lazo, donde los lazos son los puntos, son lo que se encuentra entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos que entre el punto Y2 y Y3, ahí tenemos la componente G, los productos G1 y H1, lo que me diría que el lazo 1 es igual a G1, H1 negativo, porque H1 es negativo. Entonces tenemos otro lazo, que es el lazo 2. Lazo 2 lo compone de este punto a este, viene de aquí hasta acá, de Y2 a Y4. Está compuesto por G1, G2 y negativo H2. Entonces el lazo 2 es igual a G1 por G2 por H2 negativo. Tenemos un tercer lazo, es el lazo 3, que es igual a lo que se encuentra entre el punto Y3 y el punto Y5, que en este caso sería Y2, G2, G3, negativo H3. Entonces comenzamos negativo, G2, G3, H3. Como tercer paso tenemos que encontrar la ganancia del producto de dos lazos que no se tocan. Y cuando hablamos de la ganancia del producto de dos lazos que no se tocan, estamos hablando de dos lazos que no tienen convivencia. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el lazo 1, que viene de Y2 a Y3, comparte, se toca con el lazo 2, que viene de Y2 a Y4. Entonces esos dos lazos se tocan, así que no cabrían. El que sí cabe entre ese ejemplo sería el lazo 2 con el lazo 3. Lo que tenemos que el lazo 2 viene de Y4 a Y2, ¿verdad que sí? Y el lazo 3 de aquí a acá, de Y5 a Y3. No tienen un punto común, no tienen contacto, entonces serían dos lazos que no se tocan. Esos lazos serían igual a L2, L3, L2, 3, que sería igual a G1, G2, G1, G2, G3. Porque tengo aquí que el lazo no me acapara G1, G2, el lazo 3 me acapara G2, G3. Entonces tengo dos veces a G2, que queda en medio. Aquí queda G1, G2 y aquí G2, G3, me tengo dos veces G2. Como es una multiplicación, el producto sería el cuadrado, G2 al cuadrado, con H2, H3, H2, H3. Entonces, para poder encontrar finalmente la función de transferencia de Y5 sobre Y1, tenemos que tener la ganancia de trayectoria M1, M2, que ya buscamos anteriormente, M1, M2, y los determinantes de esta misma, los determinantes de delta 1, delta 2. Entonces, para encontrar esos determinantes, para encontrar el determinante de delta 1, delta 2, para acá, tenemos que ver en la trayectoria, por ejemplo, de delta 1, qué lazos no tocan esa trayectoria, y esos son los que se van a poner allá. Aquí yo tengo que tocar esa trayectoria, el lazo 1,
lo toca el lazo 2 y lo toca el lazo 3. Así que no hay ninguno que lo toque y lo único que me queda fuera de la trayectoria que no lo toque es 1. Entonces delta 1 va a ser igual a 1. Delta 1 es igual a 1. Delta 2 va a ser lo mismo. Van a ser los lazos dentro de la trayectoria delta 2 que no la toque. Aquí yo tengo que delta 2 pasa por encima, no toca a nadie, llega aquí. Entonces no tengo nada, no tengo ningún lazo dentro de esa trayectoria y lo que llega directamente al 1. Así que delta 2 sería igual a 1. Paso con esta parte aquí, voy a ponerlo directamente. Entonces mi función de transferencia va a ser igual a Y5 sobre Y1 igual a M1 por delta 1. Delta 1 es igual a 1, M1 es esto, entonces me va a quedar que M1 es igual a G1 por G2 por G3 más M2 igual a G4 por 1 igual a G4 más G4 dividido por delta. Delta es igual a 1 más la sumatoria de todos los lazos individuales más los lazos, la sumatoria del producto de dos lazos que no se tocan más la sumatoria, menos la sumatoria del producto de tres lazos que no se tocan. En este caso yo no tengo tres lazos que no se toquen, entonces todo va a ser 0 igual. Y comienzo por aquí. Los lazos individuales son eso, la ganancia de lazo. Entonces me quedaría que G1, H1 más 1 más. Que no quede el 1. 1 más G1, H1 más G1, E2, H2 más G2, G3, H3. Entonces, eso yo lo voy a sumar, ya lo hice, lo voy a sumar con la ganancia del producto de dos lazos que no se tocan, sería igual a G1, G2 al cuadrado, G3, H2, H3. Eso es todo. Ok, yo voy a continuar con el segundo ejemplo, que estaba un poco más complicado. Y ahora voy a buscar la reducción por grafo de diagrama de bloque de Y7 sobre Y1. Lo primero que tenemos que encontrar es la trayectoria. La ganancia de trayectoria viene dada por M igual a M1 igual a la ganancia de trayectoria de aquí. Es la que está compuesta por todos los factores que estén dentro de esa trayectoria. En este caso, los factores que están dentro de esa trayectoria son G1, G2, G3, G4 y G5. Entonces aquí quedaría G1, G2, G3, G4 y G5. Y la ganancia de trayectoria de la segunda trayectoria, M2, que es igual a esta trayectoria, donde solamente tenemos a G6. Entonces, el segundo paso es encontrar la ganancia del lazo. Los lazos, como ya había mencionado anteriormente, son los que se componen entre dos puntos. Son los factores que quedan entre dos puntos. Aquí, entre el punto Y2 y el punto Y4, yo tengo mi primer lazo, que es el lazo 1, que es igual a G1, G2, menos H1. Entonces, lazo 1 va a ser igual. Lazo 1 va a ser igual a G1, a negativo G1, E2, H1. El lazo 2, ¿a qué viene siendo igual? Lazo 2, veamos aquí, me queda igual a G3 entre H2. Entonces sería igual a negativo G3
menos G3 sobre H2. Buscando otro lazo. Yo tengo aquí que el lazo 3 es igual a G4. Entonces tenemos que encontrar el lazo 3, donde vemos que queda G4 por H3. G4 por H3 negativo, y aún me queda un lazo. En este caso yo tengo un lazo 4 que viene del punto Y7, se dirige hacia Y3. Entonces entre Y7 y Y3 yo tengo G2, G3, G4, G5 y H4. Entonces ese lazo, ese último lazo, que es el más grande, el E4, va a ser igual a G2, G3, G4, G5, G2, G3, G4, G5 y multiplicado por H4. Por H4. Aquí le pongo el signo negativo que no se nos quede. Y ya ahí encontramos los lazos de ganancia, los lazos individuales. Ahora toca el paso 3, que es la ganancia del producto de dos lazos que no se tocan. Y aquí tenemos que comenzar a buscar los lazos que no se tocan. Por ejemplo, tenemos que el lazo 1, que es de Y2 a Y4, se toca con el lazo 3, que es de Y4 a Y5, pero no se toca con el lazo 4, que es de Y5 a Y6. O sea que los primeros dos lazos que no se tocan son lazo 1 con lazo 3. Lazo 1, 3, que viene siendo igual a G1, G2, G4. G1, G2, G4 por H1 por H4. H1, H4. El siguiente lazo que no se toca, bueno, también tenemos que el lazo 1, la de Y2 a Y4, no se toca con el lazo 4, que es de Y7 a Y3. Entonces me quedaría que el lazo 1, 4 vendría siendo igual a G1, G2, G1, G2. Y los que forman el lazo 4 son G2, G3, G4 y G5. Tengo dos veces a G2, lo tengo tanto en el lazo 1 como en el lazo 4. Así que lo multiplico G2 por G2, G2 al cuadrado. Me queda desde aquí G2 al cuadrado, G3, G4, G5. G3, G4, G5. Multiplicado por H1 y H4. H1 y H4. Vuelvo a buscar otros lazos que no se toquen. Ya yo vi los lazos que no se tocan con el lazo 1. Déjame ver qué lazo no se toca con el lazo 2. En el lazo 2 yo tengo que va de Y5 a de Y4 a Y5. Se toca con el lazo 1 que viene de Y2 a Y4. No me sirve. Se toca con el lazo 3. Ese viene de Y5 a Y6. No me sirve. Pero aún tengo el lazo 4. Que no se toca con ninguno aquí. Entonces digo que el lazo 2 al lazo 4, el 2 al 4. Entonces lo que damos que el lazo 2 y 4 no se tocan ni están compuestos. El lazo 2 yo tengo que de G3 y por H2. Y el lazo 4 que es G2, G3, G4, G5, entonces comienzo por G2. G2, G3, en este caso G3 está tanto para el lazo 2 como para el lazo 4, así que sería G3 al cuadrado, G4, G5, 4, G5, H3, H3, H4. Tengo que encontrar otro más, vamos a ver. Entonces yo tengo que los lazos 3 y 4. Dame ver el lazo 3. El lazo 3 no se toca con el lazo, se toca con el lazo 2 y no se toca con el lazo 1, pero yo dije que el lazo 1 y el lazo 3 no se tocan. Entonces me queda que el lazo 3 y el lazo 4 no se tocan, así que sería el lazo 3, 4, lazo 3, 4, que viene siendo igual
lazo 3 igual a G4H3 y el lazo 4 igual a G2, G3, G4, G5, entonces con eso G2, G3, G4, G5 y dije que en el lazo 3 está G4 y en el lazo 4 está G4, entonces G4 me quedaría en cuadrado multiplicando por H3 y H4. Vale. Entonces continuamos con el tercero, que es la ganancia del producto de tres lazos que no se tocan. Aquí yo tengo que encontrar un caso en que yo tenga tres lazos que no se tocan. O sea, aquí yo tengo que en el lazo 1 no se toca con el lazo 3 ni se toca con el lazo 4. Como pude ver aquí, en el lazo 1 no se toca con el 3 ni se toca con el 4. Y si me fijo aquí, no tengo ningún otro lazo que me cumpla esa condición. Entonces me quedaría que lazo 1, 3, 4 sería lo que no se tocan. Lazo 1, 3, 4. Entonces lazo 1 tiene G1, G2. G1, G2. El lazo 3 tiene G4. Y el lazo 4 tiene también a G3, así que sería G1, G2, G3, G4, G5. Y aquí veo cuáles tienen en común. Tengo G1 para H1. Ok. Tengo G2 tanto para el lazo 1 como para el lazo 4. Y tengo G4 para el lazo 3 y para el lazo 4. Entonces me quedaría que están al cuadrado G2 y G4. G2 al cuadrado, G4 al cuadrado. Y los factores que lo multiplican serían para el lazo 1 sería H1, para el lazo 3 H3 y para el lazo 4 H4. Ya con todo eso yo puedo pasar a encontrar los determinantes. Tengo que en la fórmula me dice que la función de transferencia de Y7 sobre Y1 va a ser igual a M1, que el factor de M1, que como había mencionado anteriormente son los lazos que no se tocan. Aquí lo voy a pasar directamente por cuestiones de tiempo. Y digo que M1, que eso me viene siendo igual a Y7 sobre Y1 va a ser igual a M1, que son E1, E2, E3, E4, E5, multiplicado por delta 1, así que tengo que encontrar los lazos que no se tocan en el primer factor. Aquí yo tengo que, ¿qué lazos me tocan? Me tocan el 1, me tocan el 2, el 3 y el 4. Tocan todo y sale aquí el 1, o sea que delta 1 sería igual a 1. Lo voy a colocar por aquí, delta 1 igual a 1 y delta 2, que ya sí se complica un poquito más, tengo que encontrar cuáles son los que no tocan. En este caso, delta 2 viene dado por aquí, ¿verdad que sí? Los lazos que no tocan ahí serían el lazo 2 junto con el G4, el lazo 2 y el lazo 3. Entonces ya esto me quedaría multiplicando. Aquí ya tengo que eso es M1 delta 1 más el paso directo. Delta 2 que son 1 más el 3 H2 más G4 H4. Paso aquí y digo que tengo esta parte, falta esa multiplicación, me queda que G6, que sería la parte que yo multipliqué por el 1, G6 por 1 más, lo que tenemos aquí en esta forma,
3 H2 más G4 H4 y todo eso sobre 1 más lazos individuales G1 H1 H2 G1 G2 H1 más G3 H2 más G4 H3 más G2 G3 G4 G5 H4 más el producto de los lazos que no se tocan, que serían estos, que son G1, G2, G4, H1, H4, más G1, G2 cuadrado, 4, 5, H1, H4, más, aquí son G2, G3 cuadrado, G2, G3 cuadrado, G4, G5, H2, H4, más G2, que sería este, G3, G4 al cuadrado, G5, H3, H4, más el producto de 3 lazos que no se tocan. El único que me dio eso fue el emulator L3D4, entonces sería igual a G1, G2 cuadrado, G3, G4 cuadrado, G5, H1, H3, H4. Y esto sería el resultado de mi función de transferencia. Aquí, listo. Entonces, la función de transferencia Y7 sobre Y1 sería igual a esto.